y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados, bienvenidos en esta noche. La gloria es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Que Dios nos permita en esta hora tener un tiempo en bendición, que los hermanos que aún no se han podido conectar lo puedan hacer fielmente en esta hora, para que seamos de ese espíritu enseñable en esta hora y podamos aprender la palabra. Como lo vimos en la clase pasada, empezamos el estudio de Apocalipsis capítulo 4. Alcanzamos a ver 3 de los primeros versículos, donde obviamente se da un comienzo como a una nueva sesión. Voy a recordarte, pasa la escena de estar en la tierra a estar en el cielo, y ahora hay una revelación en el cielo. Ahora hay una revelación donde Juan se encuentra allí en el cielo y donde el Señor le va a mostrar las cosas que han de suceder. Esto es inmediatamente después de que la iglesia ha sido arrebatada. O sea, en el contexto que miramos Apocalipsis 4, es en el momento en que la iglesia ya ha sido arrebatada y ha sido llevada al cielo. Y ahora el Señor va a empezarnos a mostrar allí qué es lo que va a suceder después del arrebatamiento acá en la tierra. Entonces recordemos Apocalipsis 4:1 y allí vamos avanzando. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces ya esos versículos los analizamos en la clase anterior. Si hay alguno que no lo tenga muy claro, puedes mirar allí en el perfil la clase anterior para que lo tengas en cuenta. ¿Qué significa obviamente lo que estaba pasando allí? Lo único que te digo en este momento es que la visión que Juan está observando allí, él está viendo obviamente el cielo, se está dando cuenta de lo que está pasando allí, de lo que el Señor le va a revelar y le va a mostrar sobre lo que ha de suceder obviamente allí en el cielo después del arrebatamiento. Y vamos a introducirnos hacia el verso 4 para que tengamos claro lo que el Señor obviamente nos quiere seguir hablando en esta hora. Mira el verso 4 y dice que alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Dice aquí la palabra: vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. La pregunta sería: ¿quiénes son esos 24 que se están hablando allí, o esos 24 tronos? ¿A quiénes corresponden? ¿Quiénes están allí sentados? Para algunos, mis amados, ¿sí? Esos 24 dicen que es un ejército celestial, que son ángeles, ¿sí?, que han sido destinados para esa posición. Pero ahorita vamos a analizar a través de la escritura y nos vamos a dar cuenta que efectivamente no pueden ser ángeles, que efectivamente esos 24 tronos y esos 24 ancianos que vamos a ver allí, lo que simbolizan pues es la iglesia. Recuerda que aquí Apocalipsis no es escrito cronológicamente. O sea, lo que queremos analizar es que hay eventos como en el capítulo 4 y 5 que pasa del capítulo 2 y 3 de estar en la tierra de la iglesia a estar en el cielo. O sea, nos muestra los eventos que están en el cielo, y eso es lo que queremos analizar. Habla de unas coronas, ¿sí? Dice que estos, volvamos a leer allí, ya estoy en Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos, dice ahí la palabra, a 24 ancianos. Ok, ¿sí? ¿Quiénes son esos ancianos? Esos ancianos, como lo estamos corroborando, va a ser la iglesia redimida, es decir, ellos son los representantes en el cielo de la iglesia
como tal. Dice que tienen coronas y esas coronas lo que habla es de que es su papel como reyes, coherente con los tronos que ellos tienen. Si yo miro la escritura, la palabra me dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ok, reyes en esta tierra no. Obviamente la palabra está hablando de un reinado en el cielo, de que reinaríamos juntamente con el Señor. Si miro segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, quiero que vayas allí conmigo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, miremos el capítulo 2, el verso 12. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 12. Mira lo que dice la escritura acá para que tú te des cuenta. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Entonces la palabra dice que reinaremos con él, obviamente siempre y cuando suframos el oprobio por el nombre de Cristo, por ser creyentes, por tener al Señor en nuestro corazón, por sufrir esa persecución acá en la tierra. Obviamente el Señor dice, si sufrimos, pues reinaremos con él, pero el reinado no es de esta tierra, por eso es lo que quiero aclararte. No es un reinado terrenal, de lo que el Señor está hablando obviamente, es de un reinado celestial, ¿ok? Cuando miramos los 24 ancianos, podemos ver que está representado en los 12 apóstoles, pero de la misma manera, si lo miramos hacia el Antiguo Testamento, podría estar haciendo referencia hacia las 12 tribus de Israel. Es evidente que las 12 tribus, que ese pueblo escogido por Dios, que venía de Abraham, de Isaac y de Jacob, obviamente tendría un lugar de privilegio, tendría un lugar donde el Señor obviamente, sí, colocaría esas 12 tribus. Entonces, hay las dos posiciones, por eso te lo digo. Una posición es que es un consejo celestial que Dios ha escogido y ha determinado para que ellos estén perdóname, allí en el cielo, pero la otra posición, mis amados, ¿sí? Es que sea la iglesia la que representa a esos 24 ancianos, ¿sí? Cuando hablamos de la iglesia, sabemos que la iglesia inicia después de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él obviamente muere en la cruz, pues es establecida esa iglesia sobre la faz de la tierra. Entonces, lo que simboliza son esos 12 apóstoles que obviamente simbolizarían el comienzo de la iglesia como tal, y hacia la referencia del Antiguo Testamento podríamos pensar que son las 12 tribus. Miremos las evidencias bíblicas para que nosotros nos demos cuenta si efectivamente los 24 ancianos habla de la iglesia como tal y obviamente hacia el Antiguo Testamento de las 12 tribus. Primera carta a Timoteo, ahí estamos, perdóname, capítulo 5, verso 17. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5, verso 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Obviamente este texto está haciendo una referencia directa, ¿sí?, a los ancianos dentro de la iglesia. Perdóname un segundo. Hace una referencia directa hacia lo que es los ancianos dentro de la iglesia. A lo que voy con esto es que el término anciano sí es directamente una referencia que se hace hacia la iglesia. Entonces el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces la palabra está mostrando aquí claramente que anciano es aquel que obviamente lleva tiempo en el Señor, que sirve dentro de la obra, que tiene el privilegio y la bendición y la gracia para poder predicar y enseñar el evangelio. Ancianos dentro de la iglesia no solamente son las personas mayores en edad, sino anciano se determina aquel que lleva un tiempo determinado caminando con el Señor y sencillamente obviamente Dios le ha dado la bendición de que pueda servir dentro de la iglesia.
Entonces, hacemos la comparación frente a lo que estamos hablando en Apocalipsis porque no es un término ajeno hacia lo que es obviamente la iglesia. Mira también lo que dijo Pablo a Tito, Tito capítulo 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Nuevamente aparece la palabra ancianos y es el encargo que obviamente Pablo le está haciendo a Tito y dice, por esa causa fue que yo dejé allí en Creta, ¿sí? Para que corrigieses lo deficiente, Tito, y tú establecieses ancianos. Recuerda que tanto Timoteo como Tito eran colaboradores arduos en la obra con el apóstol Pablo. Y él dice, yo te dejé allí para que tú establezcas ancianos, para que los prepares, para que los formes en la palabra, para que los levantes y sean obviamente esos hombres que enseñen la palabra de Dios. En Santiago 5, el verso 14, ve allí conmigo. Santiago capítulo 5, verso 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Estoy leyendo Santiago 5:14, perdóname. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Nuevamente acá en Santiago habla de la expresión de los ancianos. En estos tres textos que acabamos de leer, habla fielmente de cómo el Señor dice o encarga a través del apóstol Pablo que efectivamente ellos sean colaboradores, que tome y forme ancianos. Eso es lo que está mostrando la escritura acá, ¿sí? Que sean colaboradores fieles dentro de la iglesia. Así que en el texto que aparece allí en Apocalipsis no es raro que el Señor utilice la expresión ancianos para obviamente mostrar claramente que los ancianos simbolizarían esos 24 ancianos. Una segunda razón por la que podemos decir que son los ancianos, mira Apocalipsis 3, verso 5, quiero que me disculpes, estoy un poco afectado de la garganta, pero en el nombre del Señor Dios nos ayuda. Apocalipsis 3, verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí el Señor está hablando, haciendo una referencia a la iglesia de Sardis, y en la promesa que el Señor está entregando le dice, al que sea capaz de vencer, pues yo lo vestiré de vestiduras blancas. Si comparo con Apocalipsis 4, verso 4, tú te das cuenta que ahí dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos ¿de qué? De ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Cualquiera dirá, bueno, en el cielo todos van a estar vestidos de ropas blancas, pero quiero decirte que cuando el Señor hace una referencia directa hacia la iglesia, Él siempre habla de que nos quiere vestir de ropas blancas. Recuerda lo que dice aquí también en Apocalipsis, quiero que lo mires, capítulo 19, ve allí conmigo, Apocalipsis 19, mira lo que dice acá la palabra. Verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces ahí está mostrando cómo el Señor desea vestir a su iglesia de una manera santa, de una manera pura. Entonces lo primero que deducimos para los que están llegando a la clase es que decimos que allí en Apocalipsis 4, verso 4 son los ancianos, sí, que es la iglesia, porque el anciano es un cargo de la iglesia, así lo denomina el Señor. La segunda razón por la que creemos que esos 24 ancianos representan la iglesia como tal es porque están vestidos de blanco. Apocalipsis 7, verso 14 también nos da una referencia bíblica al respecto. Apocalipsis 7, verso 14.
Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué está diciendo acá la palabra? Que aquel que ha venido a Cristo, que ha aceptado al Señor, ha sido lavado con la sangre del Cordero. ¿Y qué ha hecho el Señor? Pues Él nos ha lavado, ¿sí? Con esas ropas, ha colocado esas ropas y nos ha emblanquecido como tal. Entonces, dos referencias que tenemos hasta ahora de que creemos de que esos ancianos hace referencia a la iglesia. Vuelvo y te repito, la primera es que anciano es un cargo de la iglesia y la segunda es que están vestidos de blanco. Ahora, la tercera referencia, como lo dice acá, vuelve allí a Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, ¿sí? Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, ¿qué está mostrando acá la palabra? ¿Sí? Mira Apocalipsis 5, el verso 8, allí cerca. Y dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, y acá aparecen nuevamente los 24 ancianos, dice que ellos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo. Y dice, todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. La tercera razón por la que creemos que esos ancianos son la iglesia es que se les describe como teniendo arpas, como lo dice acá la escritura. Mira Apocalipsis 15, el verso 2. Apocalipsis 15, versículo 2. Dice la escritura, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Qué tremendo esto, porque aquí está mostrando los que lograrán vencer en medio de la gran tribulación. Esos que lograrán vencer, sí, son los que sencillamente reconocerán a Jesucristo como el Mesías Salvador en medio de la gran tribulación. Después analizaremos, hablamos del pueblo judío. Ellos son los únicos, escúchame bien, son los únicos que podrán reconocer, ¿sí?, a Jesús como el Salvador, porque la palabra habla de que para los gentiles, el tiempo de los gentiles termina con la venida de Cristo en el arrebatamiento, es decir, la oportunidad de salvación para el pueblo gentil, es decir, para los que no son judíos, es hasta el momento en que Cristo venga entre las nubes. Ya después no habrá oportunidad de salvación, así que no creas. Porque si tú no eres capaz de creer ahorita, cuando está la gracia de Dios, cuando el Espíritu Santo está aquí con nosotros, ¿cómo será en aquel tiempo de juicio, de tribulación, de persecución? Si la iglesia en estos momentos, aparentemente siendo perseguida, se siente atribulada y arrinconada y no es capaz de demostrar su amor hacia Jesucristo, mucho menos lo va a hacer en un tiempo de tribulación. Solo los judíos lo podrán hacer porque ellos sí están esperando al Mesías. Y ellos podrán darse cuenta que el anticristo no es el Mesías prometido, sino que definitivamente el Mesías prometido era Jesús, que habría venido más de 2000 años atrás. La cuarta razón por la que nosotros creemos que son la iglesia, los 24 ancianos, es que estamos sentados juntamente con Jesús. La carta a los Efesios, el capítulo 2, el verso 6, mira lo que dice la escritura. Efesios 2, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales, que dice ahí,
con Cristo Jesús. Hoy estamos en el cielo posicionalmente. Cuando te quiero decir esto posicionalmente, es que está la promesa de vida eterna. Pero definitivamente cuando el Señor venga entre las nubes y nos lleve al cielo, ya estaremos allí con el Señor para siempre. Y la palabra está diciendo que yo estaré como iglesia y el Señor nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estaban los 24 ancianos y los tronos? Quiero que mires Apocalipsis. Es que hay la importancia de que no hablemos por hablar. O sea, cuando tú escuches la palabra, escuches un predicador, él te tiene que corroborar a la luz de la escritura lo que realmente está predicando y está diciendo. De lo contrario, pues no podemos sustentarlo. Vuelve a Apocalipsis 4, verso 4. Y alrededor del trono, ¿cuál era el trono? El trono de Dios. Había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Ok, estamos hablando de esos 24 ancianos. Estamos dando las razones por las cuales creemos que efectivamente es la iglesia. ¿Y qué me estaba diciendo el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios? Que él nos hizo sentar juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Es decir, que la promesa de Dios es que estaremos allí, junto a su trono. Estamos comprobándolo. Esa es la cuarta razón. La quinta razón, iglesia, ¿sí?, es que la palabra dice que los 12 apóstoles se sentarían sobre 12 tronos, y los 12 apóstoles pues obviamente simbolizan la iglesia. Mateo capítulo 19, verso 28, míralo allí conmigo. Mateo 19, verso 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habréis seguido, eso se lo estaba hablando nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Te das cuenta? Él estaba diciendo, ustedes estarán sentados sobre esos 12 tronos. Entonces los 12 apóstoles, la promesa que el Señor dio es que se sentarían sobre 12 tronos. Por eso hablábamos de que son los 12 apóstoles, ¿sí?, y la representación de las 12 tribus de Israel. Es la posibilidad que hay, es lo que estamos obviamente tratando de hablar en estos momentos y de corroborar a la luz de la escritura, porque el Señor le decía que ellos se sentarían para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pues tú sabes que a través de la historia de Israel, pues el pueblo desobedeció muchas veces y lamentablemente muchos se llegaron a perder, porque obviamente no caminaron en la rectitud de Dios, en el camino del Señor, sino obviamente se fueron en pos de dioses ajenos. Y recuerda que la salvación siempre ha sido por fe, siempre, iglesia, siempre. No ha sido en un momento de la historia, no. Ha sido siempre, ¿ok? Ahora, la sexta razón es que los 24 que ministraban, o los 24 que ministraban en el templo del Señor. Quiero que mires primer libro de Crónicas y observes el capítulo 24. Ve y lo buscas, primer libro de Crónicas. Capítulo 24, mira el verso 4. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. ¿Quién era Eleazar? Ellos eran hijos de Aarón, ¿sí? ¿Qué está diciendo acá la palabra? Este capítulo nos habla obviamente de cómo el Señor está nombrando esos sacerdotes para el servicio dentro del templo como tal, ¿sí? Y lo que el Señor está mostrando aquí claramente es cómo eran 16 de un grupo y 8 de otro. Ahí suma los 24. Cuando hablamos de sacerdotes, el Nuevo Testamento a nosotros nos dice que el Señor nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes.
Es decir, que la palabra deja ver claramente cómo el Señor obviamente nos va a llevar allí al cielo y que reinaremos juntamente con Él, que estaremos al lado de Él. No solamente es por el hecho de reinar, es el hecho de que seremos la esposa del Señor. ¿Y dónde está la esposa? ¿Sí? ¿Dónde está la reina? La reina siempre está al lado del rey. ¿Quién es el rey de reyes y señor de señores? Nuestro Dios todopoderoso. Entonces la palabra nos lo deja ver claramente en todos estos textos y por eso podemos llegar a deducir que efectivamente, ¿sí? Son la iglesia, es una representación de la iglesia como tal. Ahora, hay un versículo clave y ojalá lo subrayes en tu Biblia. Alguien te va a decir, no, esos 24 ancianos son ángeles, esos 24 ancianos son un consejo celestial escogido por Dios. Pero cuando miro la escritura, mi amado, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Quiero que mires entonces Apocalipsis 5, el verso 8 y verso 9, porque aquí está bastante claro lo que estamos hablando. Apocalipsis 5, versos 8 y 9. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas, dice aquí la palabra, de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Vamos a hacer algo para que lo entiendas. Cuando ellos están cantando, esto es otra escena en el cielo donde ellos están dando alabanza, donde están dando adoración al Señor, donde sencillamente están mostrando claramente, ¿sí? Cómo obviamente dan ese honor, ese lor al Señor. Pero lo que me impacta aquí, amados, es que ellos le están cantando y le están diciendo: digno eres de tomar el libro. Estoy en el verso 9, la segunda parte. Digno eres de tomar el libro, y dice, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ojo con esa palabra redimir. La palabra redimir lo que simboliza es pagar el precio por otro. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Él pagó el precio por nosotros, ¿sí? Fue precio de cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, ¿cierto? Y allí nosotros observamos fielmente que está utilizando obviamente esa expresión redimir. Tú nos has redimido, tú has pagado el precio por nosotros, y además de eso, dice la escritura acá, y nos has lavado con tu sangre. Si fueran ángeles, esos 24 ancianos, ellos no tienen necesidad de redención. Es decir, Cristo no muere por los ángeles en la cruz. Cristo muere es por hombres y mujeres en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Ellos no necesitan ser lavados con la sangre del Cordero, porque los que se rebelaron contra el Señor juntamente con Satanás ya fueron destituidos. Ellos no tienen oportunidad. La palabra misma nos deja ver que obviamente ya hay un castigo eterno para ellos, a diferencia del ser humano, que Dios nos brinda la posibilidad de ser salvos. Por eso la posición que tenemos al decir que efectivamente esos 24 ancianos es de una figura de la iglesia en el cielo. Voy a volverlo a leer para que ya lo analices a la luz de lo que estamos hablando. ¿Qué está diciendo la escritura? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quiénes estaban cantando? Verso 8. ¿Sí? Dice: cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quiénes daban ese cántico? Los 4 seres vivientes, que ahora los vamos a analizar, y los 24 ancianos. Ellos eran los que daban honor, ellos eran los que daban gloria y honra al Señor.
¿Me entiendes? Ellos eran los que sencillamente estaban diciéndole, Señor, gracias porque con tu sangre nos has limpiado, con tu sangre sencillamente nos has redimido, pagaste el precio por nosotros. Ahí hay una evidencia clara y ojalá lo subrayes en tu Biblia para que lo tengas bien, bien claro. Ahora, regresando a Apocalipsis 4:4, ya dimos estas 6 razones por las cuales podemos decir que esos ancianos efectivamente hace una referencia directa a los redimidos ya allí en el cielo, a los representantes de la iglesia allí en el cielo. Recuerda que esto sucederá ¿cuándo? Después del arrebatamiento. ¿La iglesia dónde está en estos momentos? La iglesia está acá en la tierra. ¿Cuándo llegará al cielo? Cuando seamos arrebatados. Ese será el momento en que efectivamente la iglesia estará allí en el cielo con el Señor. El verso 4 de Apocalipsis 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ok, aquí hace referencia a que esos ancianos tienen coronas de oro en sus cabezas. Como te lo dije anteriormente, lo que habla esas coronas es de su función real. Miremos Apocalipsis 2, verso 10. Mira lo que dice la palabra. No temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Para quién es esa promesa de entregar una corona? Para la iglesia. Aquí el Señor estaba hablando de la corona de vida. Ahorita voy a enseñarles las 5 coronas que la iglesia puede llegar a recibir, ¿sí?, en el tribunal de Cristo. Pero lo que quiero mostrarte por ahora es que cada vez que la palabra hace una referencia hacia las coronas, la referencia va directamente hacia la iglesia. Apocalipsis 3, el verso 11, mira lo que dice la escritura acá. Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nuevamente me hace una idea clara de cómo el Señor está prometiendo una corona para la iglesia, reteniendo obviamente lo que hemos recibido de parte del Señor. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 9, mira lo que dice la escritura, ve allí conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿En qué contexto habla Pablo esto? Pablo se lo habla a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y él les está diciendo, sí, los atletas de todo se abstienen para recibir una corona corruptible, pero nosotros recibiremos una corona incorruptible. Mira la última parte, pero nosotros ¿qué? Una incorruptible. O sea, Pablo está diciendo como parte de la iglesia, nosotros como iglesia vamos a recibir una corona incorruptible. Ahora, ¿cuál es el suceso? ¿Qué está esperando la iglesia hoy en día? Que suceda el rapto o el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Que Cristo venga y se lleve a la iglesia de esta tierra. Porque esa fue la promesa que el Señor dijo allí en Juan capítulo 14. Dijo claramente que voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, Jesús, vosotros también estéis. ¿De cuál era esa morada y dónde era? Era la morada en los cielos. La promesa era que el Señor volvería, ¿sí? Eso de que iría, obviamente era de que Él volvería por la iglesia. La promesa es que Él nos quiere llevar al cielo. Después del arrebatamiento, en el cielo, vendrá un evento que se denomina el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo será el juicio por donde nuestras obras serán pasadas por el fuego. Ahora, no es para salvación, ¿ok? Ese juicio no es para salvación. Quiero que mires primera carta a los Corintios, el capítulo 3. Dice la escritura de la siguiente manera.
Verso 12, primera carta a los Corintios, capítulo 3, miremos desde el verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es que Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento, la roca de la iglesia? Cristo. Y dice, y si sobre este fundamento, que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego que dice la palabra, la probará. Qué tremendo esto. ¿Qué es lo que Pablo está intentando decirle a la iglesia? Lo que él les está diciendo sencillamente es, hay un fundamento que es Cristo, ¿sí? Si alguno sencillamente sobreedifica, puede hacerlo de dos maneras, con oro, con plata o con piedras preciosas. ¿Qué significa esto? Te preguntarás. Lo que la palabra está diciendo es de tu servicio en el Señor. Es decir, tú conoces de Cristo y tú decides la manera en que vas a servir a Dios. Oro, plata y piedra preciosa es con excelencia. En ningún momento el Señor está hablando de riquezas o está hablando de lujos, no. ¿De qué está hablando Dios acá? Él está hablando y lo único que nos está diciendo es que yo edifico en mi servicio o lo hago con excelencia, con oro, plata y piedra preciosa, o lo hago más o menos con madera, heno y hojarasca. Dice que esa obra el fuego la probará. Y quiero ser enfático en esto para que no me malinterpretes y mucho menos haya una enseñanza equivocada. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Porque es que nuestra salvación no es por obras. Mi salvación, tu salvación es por gracia, es por el regalo que el Señor efectivamente nos entrega a cada uno de nosotros. Pero la manera en que nosotros sobreedificamos tu servicio en esta tierra mostrará claramente si lo hiciste con excelencia o no. Cuando la iglesia sea arrebatada, pues fuimos arrebatados porque conocimos a Cristo, porque le entregamos nuestra vida al Señor y iremos al cielo. Pero allí vendrá ese juicio del tribunal de Cristo, donde nuestras obras en nuestro servicio serán pasadas por el fuego. Te lo voy a decir así literalmente a través de las coronas. La primera de ellas es la corona de justicia. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, mírala allí claramente. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y dice la palabra, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa primera corona entonces es la corona de justicia, y a quien el Señor se la dará, a los que amaron su venida, a los que anhelaron día tras día que Cristo viniese entre las nubes. El día que tú seas arrebatado y llevado al cielo, si tú fuiste un creyente que le decías al Señor, ven pronto Señor, estamos esperando tu venida, créeme que el Señor te dará esa corona. La segunda corona está en Apocalipsis 2:10, que ya la leímos. Vamos nuevamente allí para que lo mires. Apocalipsis 2, el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación, dice la palabra, por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Quiénes obtendrán la corona de vida? A los que soportan pruebas. ¿Qué le está diciendo el Señor acá? Vas a padecer un poco, pero sé fiel. El Señor mismo le estaba diciendo a la iglesia, va a haber tribulación, va a haber pruebas sobre tu vida, pero tienes que soportarlo. Y si soportas la prueba, yo te voy a entregar la corona de vida. Es decir, que esa corona la van a recibir los creyentes que no se quejaron, que sencillamente le decían, Señor, pero ¿por qué me pruebas tanto? No, eran esas personas que aceptaban sus pruebas, pero que siempre estuvieron dependientes de Dios, que sabían que el Señor les iba a sacar en victoria.
En el libro de Santiago, el capítulo 1 también nos da una referencia bíblica al respecto. Míralo allí conmigo. Santiago 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pues para soportar la prueba tú debes estar en un amor genuino con Cristo. Debes estar caminando con el Señor todos los días de tu vida. En el contexto, la palabra tentación, eso te lo he enseñado otras veces, tiene dos contextos bíblicos. Tentación hacia el pecado y la otra es sobre la prueba. En el contexto de Santiago está haciendo una referencia hacia la prueba. Entonces por eso él dice, dichoso el varón, gozoso el varón que soporta la tentación. ¿Que soporta qué? La prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, pues recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú en esta tierra te la pasaste quejando todo el tiempo por tus pruebas, por tu aflicción, pues créeme que no vas a recibir esa corona. Pero si fuiste alguien que se fortaleció en el Señor, que oraba, que clamaba a Dios, que esperaba la respuesta de parte del Señor, créeme que Dios te entregará esa corona allí en el tribunal de Cristo. La tercera corona la encontramos en primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 4, allí cerca, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Te das cuenta de lo que está mostrando la palabra acá? Está hablando de una corona de gloria. Y la palabra me está mostrando acá que es para los que cuidan del rebaño, para los que están pendientes de las ovejas del Señor. No solamente será una corona para los pastores, será una corona para aquellos que cuidaron de las almas en su casa, de su familia, que les pastorearon, que les alimentaron, que les fortalecieron en la palabra. Ahí tú recibirás esa corona de gloria. La cuarta corona la encuentras en la primera carta a los Corintios, allí donde estábamos mirando, el capítulo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, vamos a observar el verso 24. Dice la escritura, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La cuarta corona es la corona incorruptible. Eso es por fidelidad y constancia. En el ejemplo que Pablo coloca, ¿qué debe hacer el atleta? Ser fiel, ser constante. ¿Qué debe hacer el creyente? Ser fiel y constante en su caminar en Cristo. Tú puedes haber conocido personas que caminaron con el Señor y hoy ya no están. Dejaron su constancia, su fidelidad, se apartaron. Pero también puedes conocer personas que llevan años en el Evangelio y han sido fieles y han permanecido firmes en el camino en Cristo Jesús. Entonces te quiero recordar las 4 primeras coronas. La corona de justicia para los que aman la venida de Cristo, la corona de vida para los que son capaces de soportar las pruebas, la corona de gloria para los que están atentos cuidando del rebaño, y la cuarta corona, la corona incorruptible que se la entregará el Señor por fidelidad y constancia. Pero nos falta una quinta corona. Está en la primera carta o la primera carta a los tesalonicenses, míralo allí, capítulo 2, verso 19. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, el verso 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Y dice el verso 20, vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Cómo ganarás esa corona? Esa corona la lograrás ganar por ganar almas. Cuando Pablo le escribe esto a la iglesia, les está diciendo, ustedes son mi corona, ustedes son mi gozo. Él estaba diciendo fielmente, yo me alegro por ustedes. Esa es la corona que yo tengo y esa es la corona que tú recibirás en el cielo por haber ganado almas. Yo te quiero decir en esta noche, gana almas. Predica el evangelio, pídele al Señor que tú seas instrumento en las manos de Dios. Si has dejado de hacerlo, vuelve a compartir el evangelio, vuelve a ganar almas.
todo esto te lo explicaba, ¿por qué? Porque allí en Apocalipsis, regresando, ¿sí? En el capítulo 4, ¿qué me está diciendo la palabra acá? Que aquellos ancianos que tenían coronas, algunos dicen, pero es que aquí la iglesia sencillamente acaba de llegar al cielo, pero ¿cuál es el evento inmediatamente después del arrebatamiento? El juicio ante el tribunal de Cristo. ¿Qué pasará en el tribunal de Cristo? Vuelvo y te repito, tus obras, tu servicio será pasado por el fuego y allí algunos sufrirán pérdida. Sí, van a ser salvos, pero sufrirán pérdida porque no recibirán coronas, porque finalmente esas coronas serán rendidas a los pies de Cristo Jesús. Vuelve al verso 4, Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, y que tenían coronas de oro en sus cabezas. ¿Cómo describía Pablo allí la corona? En la primera carta a los Corintios, era una corona incorruptible. No era una corona cualquiera. Recuerda que los atletas en aquel tiempo, pues corrían sus carreras por una corona de laurel. Era eso. Y el que lograse esa corona, para él era lo máximo. Pero las coronas que el Señor entregará sobre nuestras vidas, lo está diciendo acá la palabra en Apocalipsis 4:4, serán coronas de oro que estarán en nuestras cabezas. Qué hermoso esto. Apocalipsis 4:5, mira. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Acá hay una escena impresionante porque Juan empieza a describir y decir que delante del trono pues salían relámpagos, truenos y voces. Lo que está mostrando acá es la majestad de Dios, el poder, la voz tronante del Señor, cómo el Señor está manifestando su gloria, cómo Él muestra que está en un control, en una autoridad total y que definitivamente Él gobernará, ¿sí? Y juzgará a la tierra por su pecado, que traerá sus juicios. O sea, cuando tú ves esa escena en el cielo, estás viendo el poder, la autoridad de Dios fielmente. Volvamos allí nuevamente. Y del trono salían relámpagos y truenos, y voces. Delante del trueno ardían 7 lámparas de fuego. ¿Sí? El candelero o el candelabro fue usado para iluminar la mesa en el lugar santo. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor ordenó a Moisés construir obviamente el tabernáculo, que era el que iba en medio del desierto, que cada vez que la nube se detenía, ¿qué tenían que hacer los israelitas? En específico los levitas, ellos tenían que estar allí, acampar y armar el tabernáculo. El tabernáculo era la casa de Dios en el desierto, donde Él quería morar. En ese lugar había 3 lugares principales. El primero de ellos era el altar de sacrificio. En el segundo lugar estaba obviamente, pues había otro mueble que era la fuente de bronce, y allí entrábamos a un lugar que se llama el lugar santo. En el lugar santo estaba ese candelabro, tenía 7 lamparillas que eran las que permitían que ese lugar permaneciese iluminado, que eso simboliza la luz de Cristo en el corazón, la luz de Cristo que nunca deja de cesar, porque los levitas día tras día debían encender esas lámparas, no podían dejar que esas lamparillas se apagaran porque eran símbolos precisamente de que Jesús es esa luz. Ahora, miremoslo a través de la escritura. Mira Zacarías capítulo 4 en la visión que él está teniendo, cómo muestra acá la palabra lo que estamos hablando en esta hora. Zacarías capítulo 4, vamos a observar el verso 2. Todo esto lo estamos analizando porque, o sea, para entender el libro de Apocalipsis es necesario que tú entiendas a través de toda la luz de la palabra cómo el Señor efectivamente nos está hablando, nos está ministrando. Zacarías capítulo 4, verso 2. Mira lo que dice. Y me dijo, ¿qué ves? Eso se lo dijo el Señor al profeta. Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. En esa visión
que el Señor está mostrando. Aquí muestra el candelabro de oro y pues Zacarías responde exactamente con la concordancia que estamos hablando, obviamente acá. Miremos el verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito, el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén y amén. ¿Qué nos está mostrando la palabra? Si la luz de Cristo no está en nuestras vidas, si Él no es el que nos está guiando, mis amados, es imposible que obviamente tú puedas obtener victorias sobre tu vida. ¿Por qué Cristo había logrado vencer? ¿Por qué Jesús logró vencer como hombre? Porque definitivamente la luz de Cristo, la luz del Rey, la luz de Dios, estaba sobre Él. Por eso, mi amado, por eso es que nosotros nos damos cuenta en este momento que el Señor es el que nos guía, nos da las victorias. Las derrotas vienen precisamente porque tú no estás tomado de la mano del Señor, porque no te dejas guiar por Él, porque eres terco, obstinado, y eso era lo que el Señor mismo decía acá: no es con ejército, no es con fuerza. Todo esto tiene una relación frente a lo que estamos hablando, obviamente, allí. Zacarías 4:10, mira: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren, que dice acá, toda la tierra. En Zacarías 4:10, entonces vemos los ojos de Jehová. Cuando ese 7 aparece en la palabra, pues vemos la plenitud de Dios, vemos sencillamente cómo el Señor se glorifica, vemos Dios cómo está con nuestras vidas, cómo Él ve todas las cosas. 7 lámparas simbolizan que Él ilumina nuestra vida, nuestro sendero, nuestro camino, pero esos 7 ojos están simbolizando que Él tiene ojos en todas partes, que Él está viendo absolutamente todas las cosas. Regresemos allí entonces a Apocalipsis 4, verso 4. Cuando estudiamos este tema, hermano, pues tenemos que ir alrededor de toda la Biblia para poderlo entender. Apocalipsis 4, verso 4, ya dijimos que del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trueno ardían 7 lámparas, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Esta no es la primera vez que aparece la expresión los 7 espíritus. Apocalipsis 1, verso 4, ve allí conmigo. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahí habla de los 7 espíritus. Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ahí vuelve a aparecer los 7 espíritus de Dios, pero en Apocalipsis 5, el verso 6, míralo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que ahorita lo vimos qué significan esos 7 ojos, las cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Te das cuenta cómo aparece en toda la escritura el contexto general de lo que el Señor está hablando? Si regreso allí a Apocalipsis 4:5, dice que pues delante del trono de Dios se escuchaban esos truenos, esos relámpagos, se escuchaban esas voces, ardían esas 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. En Isaías capítulo 11, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero vuelve allí porque es necesario mirarlo nuevamente. Isaías 11, verso 1. Mira lo que dice la escritura acá. Isaías 11, verso 1. Dice la palabra así: saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si tú los determinas uno por uno, vas a encontrar que son 7
¿sí? 7 los que aparecen allí, para que te des cuenta cómo la Biblia tiene una unidad total frente a lo que el Señor nos está hablando. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Volvamos al contexto original. Juan está allí en el cielo, el Señor le está mostrando su gloria, él acaba de ver cómo del trono de Dios salen esos truenos, esos relámpagos, cómo sencillamente la voz tronante de Dios está allí porque él está mostrando su poder, su autoridad, está revelando que no hay nada oculto delante de él, está revelando una vez más que él es luz, luz que resplandece por siempre. Eso es lo que Dios está mostrando a través de la escritura en todo este momento. Verso 6 dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, ¿qué está mostrando aquí la palabra? Está mostrando un mar de vidrio semejante al cristal. Quiero que mires Éxodo 24, el verso 10, para que lo analicemos. Éxodo 24, verso 10, dice la escritura así, mi amada. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿Cómo es el cielo cuando está sereno? Es azul totalmente, no tiene nubes, no se ven las nubes, el cielo se ve azul. En esta visión que obviamente está recibiendo Moisés, cuando el Señor obviamente le ha entregado las tablas de la ley, ¿cierto? Cuando el Señor se ha revelado a su pueblo, dice que ellos vieron al Dios de Israel y que había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Es la misma expresión que nosotros encontramos acá en Apocalipsis como ese mar de cristal. Es algo puro, es algo cristalino, es algo que sencillamente no tiene maldad, porque Dios es totalmente santo, porque Dios es totalmente puro. Eso es lo que está mostrando la palabra, que allí en el cielo todo es puro, todo es santo, no entrará la maldad. ¿Sí? Si alguno piensa que su salvación es por sus obras, pues obviamente ningún ser humano podría llegar a entrar al cielo. Nosotros vamos a entrar al cielo porque hemos visto al Señor, y cuando hemos visto es que hemos reconocido la obra de la cruz, hemos reconocido al que murió en la cruz, hemos reconocido que es la sangre de Cristo que nos ha lavado, que nos ha limpiado. Eso es lo que hemos reconocido. Entonces el cielo va a ser santo y nosotros vamos a ser santos. ¿Por qué? En este momento tenemos una santificación posicional, es decir, el Cordero, Cristo Jesús, nos ha lavado con su sangre y el Padre nos ve santos. Pero el día en que seamos arrebatados, pues obviamente habrá una santificación perfecta. La palabra dice que Él presentará una iglesia santa y sin mancha. Si el Señor esperara que la iglesia fuese totalmente santa y sin mancha, pues nunca vendría por la iglesia. ¿No es que no va a haber una iglesia en su totalidad santa? Necesitamos ser lavados con la sangre del Cordero y allí vamos a ser presentados delante de Dios, santos, puros, sin mancha. Entonces ahí nosotros comprendemos y entendemos cómo el Señor obviamente nos da esa promesa de redención, de salvación, que estará con nosotros, que nos llevará al cielo, y que ese cielo es puro, santo, que no entrará el pecado. ¿Qué dice la Escritura? Que Cristo Jesús por nosotros se hizo pecado. El Padre lo hizo pecado por nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Porque de lo contrario, como te estoy diciendo, jamás la iglesia llegaría a entrar al cielo. Cuando estudiamos las iglesias, dime una cosa, ¿cuál de ellos podría llegar a entrar al cielo si todas las iglesias estaban mal? A excepción obviamente de Filadelfia. Pero la iglesia estaba mal, la iglesia hoy en día está mal. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Es porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta hora, iglesia. Ahora, nada impuro, como lo estamos diciendo, puede acercarse a Dios. Primero debe ser lavado. ¿Qué significa esto? Génesis 3:24.
Nada impuro puede acercarse a Dios. Primero necesitamos ser lavados. Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí está muy claro. Ahí la palabra nos está enseñando y nos está mostrando cómo el Señor no permite que nadie entre a su presencia. Vamos a entrar en la presencia de Dios solo el día en que la iglesia sea arrebatada y sea presentada santa, sin mancha, que el Hijo le presente a su Padre una novia santa y sin mancha, pero porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Eso es algo claro. Si yo regreso allí a Apocalipsis 4, el verso 6, tal vez ese es el error en la iglesia, tal vez a veces por eso unos se condenan a los otros y eso no permite que la salvación llegue a muchas vidas. Por lo contrario, lo único que está haciendo en muchas vidas es que muchas vidas se aparten del Señor, que no quieran venir a Dios, porque se sienten obviamente condenados. Y Cristo no vino obviamente a salvar a los justos, Cristo vino a salvar a los pecadores. Volvamos allí a Apocalipsis 4:6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Esos 4 seres vivientes con ojos delante y detrás, lo que está mostrando la palabra es obviamente la omnisciencia de Dios, lo que estábamos hablando allí en Zacarías, como el Señor obviamente está viendo absolutamente todas las cosas, no hay nada oculto delante de Dios. La Escritura dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando Él ya la conoce, ¿sí? Ningún suspiro le es oculto delante de Dios. Eso es lo que la palabra nos está mostrando fielmente, mi amado. Verso 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. ¿De quién me está haciendo referencia? De esos 4 seres vivientes que muestran lo que es Dios. Como un león, ¿por qué? Está mostrando la fuerza del Señor. Sabemos que la Escritura lo denomina a él como el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Lo muestra como un buey, que es el segundo que aparece allí, porque habla de servicio. El Señor dijo claramente, yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Qué hacen los bueyes? Los bueyes son utilizados sencillamente para trabajar, para servir. No están en lugares de privilegio, por lo contrario, un buey es un animal de servicio. Lo muestra como hombre porque muestra la inteligencia, muestra que efectivamente Dios ha dado inteligencia al hombre y Cristo se hizo hombre. O sea, estando en su trono de gloria, la palabra dice allí en la carta a los Filipenses que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y cuando habla de forma de siervo, habla de lo que es el buey, pero que se hizo hombre también. ¿Sí? Un hombre con inteligencia. Lo vemos a Jesús, por ejemplo, con los doctores de la ley, y dice la Escritura que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios. Es decir, Él fue formado como hombre, Él fue dotado en su inteligencia. Eso es lo que la palabra está mostrando. Y cuando el cuarto símbolo que aparece acá, que era como un águila volando, pues muestra la agilidad y la rapidez del águila. El águila logra ver a distancia de 1 kilómetro, escúchame bien esto, logra ver su presa y en cuestión de segundos está arrebatando la presa. Pues la palabra nos está mostrando 4 atributos, llamémoslo de esta manera, del Señor, de esos 4 seres vivientes. El león, te lo repito, en fuerza, el buey en servicio, como hombre respecto a su inteligencia y como el águila frente a la agilidad y la rapidez. ¿Sí me entiendes? Los
fariseos creían que ellos tenían el control, pero obviamente el Señor era sagaz en su actuar, porque Él sabía que estaba haciendo lo correcto. Él les confrontó, les exhortó a los fariseos, les dijo que eran sepulcros blanqueados, obviamente mostró claramente, su predicación era contundente. Cuando hablamos de esa agilidad, hablamos de que el Señor aprovechaba todo lo que estaba en su entorno para enseñar la palabra, todo lo que estaba allí para que muchos más pudiesen ser edificados e instruidos y pudiesen llegar realmente a entender quién era el reino de los cielos. Cuando el Señor dijo el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, lo que Él estaba mostrando claramente era que Él mismo era el que estaba cerca de ellos. Eso era lo que estaba mostrando a través de la palabra. Si seguimos mirando acá la escritura, vuelve allí a Apocalipsis 4, verso 7, recordemos, habla de esos 4 seres vivientes y dice que representan lo que es Dios. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, que es ese mismo buey, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí ya hay una referencia interesante y es que dicen que esos 4 seres vivientes tenían 6 alas. Cuando muestra esas 6 alas, lo que la escritura está mostrando es que eran de rápida obediencia. Obviamente no es lo mismo volar con 2 alas a tener 6 alas. Eso muestra la rápida obediencia de estos 4 seres vivientes. Esos ojos que muestra acá la palabra están mostrando la vigilancia. Ellos constantemente están viendo la santidad de Dios, ¿sí? Y además de eso declaran su existencia eterna cuando dicen Santo, Santo, Santo. En Isaías capítulo 6, ve allí conmigo, hay una visión que tiene el profeta al comienzo obviamente de su ministerio, donde el Señor le hace su llamado, su exhortación a la vez, ya que Isaías no estaba haciendo lo correcto. Isaías 6, y quiero que mires el verso 3, dice la escritura, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero mira el verso 2 y compruébalo con lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Entonces, ¿te das cuenta que es algo concordante? Resumiendo, frente a todo lo que estamos hablando y frente a todo lo que estamos diciendo, ¿qué está mostrando la palabra? Está mostrando esos 24 ancianos que hemos dicho que representan la iglesia, ya la iglesia arrebatada, ya la iglesia llevada allí al cielo, y estamos viendo estos 4 seres vivientes que tienen las características, como estamos hablando, de que sería obviamente todo lo que es Dios, ¿sí? No queremos decir literalmente que sean ángeles como tal, pero lo que la palabra está mostrando es que tienen las características de esos ángeles que están frente al trono de Dios, que están vigilando, ¿sí? Como sucedió allí en el texto de Génesis que leímos frente a los querubines que fueron colocados en el huerto del Edén. Para los que no estuvieron en la clase pasada, quiero recordarte como la jerarquía de los ángeles. Hay querubines, que son ángeles protectores. Los querubines aparecen allí en el huerto del Edén, guardando que nadie entre al huerto del Edén. Están los serafines, que los acabamos de leer acá en Isaías, y son ángeles que están cerca del trono de Dios, y son ángeles que están confesando todo el tiempo la santidad de Dios, diciéndole Santo, Santo, Santo. Están los ángeles mensajeros como Gabriel, que siempre lo encontramos obviamente trayendo mensajes de parte del Señor, y de la misma manera encontramos ángeles o arcángeles como el arcángel Miguel, que es el que sencillamente pelea allí en el reino espiritual, en ese segundo cielo donde están obviamente la lucha entre los demonios, que son los ángeles caídos, y los ángeles de Dios.
Entonces lo que muestra la palabra aquí en Apocalipsis es cómo ellos están cerca del trono de Dios, son parte de Dios. Recuerda que cuando la Escritura, por ejemplo, dice del hombre que fue creado a su imagen y semejanza, no quiere decir que nos creó en un aspecto físico iguales a Dios, no. La palabra lo que está mostrando en esa imagen y semejanza es un aspecto moral. Es decir, que Dios creó a Adán y a Eva, los creó santos. Pero cuando ellos pecan, obviamente pierden ese aspecto moral, pierden esa imagen y esa semejanza de Dios, porque obviamente no permanecieron en la santidad en la que el Señor les había dicho. Cuando los ángeles que se rebelaron contra el Señor juntamente con Satanás, pues perdieron su gloria, perdieron su dignidad, así lo habla la palabra, ¿sí? Y por eso están condenados a esa eternidad. Recuerda que allí en el libro de Mateo la palabra también dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Es decir, que el infierno literalmente es creado para que el diablo y sus ángeles estén en ese lugar, los que fueron destituidos de la presencia de Dios, los que fueron rebeldes al mandamiento de Dios, a la santidad de Dios, y fueron expulsados del tercer cielo, ¿sí? El infierno es para ellos, pero de la misma manera todo hombre sobre esta tierra que no crea en el amor de Jesucristo, que no lo confiese como Señor y Salvador, pues tendrá que ir a ese lugar de condenación. Juan 3:16 lo dice claramente: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, ¿dónde? En el infierno, sino tenga vida eterna, ¿dónde? En el cielo. Ese es el deseo del corazón de Dios. Eso es lo que Dios desea, que las almas vayan al cielo. Regresando entonces a lo que dice aquí la Escritura, quiero que vayas conmigo. Dice verso 8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Qué bonito que la palabra nos mencione una y otra vez: el que era, el que ha estado por siempre, el que estará por siempre y el que habrá de venir, porque Cristo volverá por una iglesia que le esté esperando. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes se postran delante del trono de Dios? Los 24 ancianos, no son los 4 seres vivientes. ¿Qué hacen los 24 ancianos que representan la iglesia? Echan sus coronas delante de él. ¿Cuáles son esas coronas? Pues las coronas que se recibieron en el tribunal de Cristo, porque él es el único digno de toda la gloria, de toda la honra y de todo el honor. No hay otro fuera de él. Él es el único que merece esa adoración. Por eso dice: y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y le dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quién hizo la obra finalmente en esta tierra con nuestras vidas? El Señor. ¿Quién nos permite predicar el Evangelio? El Señor. ¿Quién nos permite que las almas vengan a los pies de Cristo? El Señor. ¿Quién nos permite que haya ministerios que crezcan, que sean fructificados y que muchas almas lleguen a los pies del Señor? ¿Quién hizo todo eso? El Señor. ¿Quién es el único digno de toda la gloria y de toda la honra? Pues Él. La gloria no es para el hombre. Por eso esas coronas serán para Él y única exclusivamente para Él, para que tú tengas algo que rendir a los pies, obviamente, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso esto, iglesia, porque es darnos cuenta cómo solo Él merece la gloria. Juan estaba viendo una visión gloriosa. Juan estaba viendo obviamente el cielo, estaba describiendo exactamente cómo él veía las cosas, cómo hay una iglesia que ya ha sido redimida, llevada al cielo. Es la promesa de Dios. Ahora, en el capítulo 5, mira el verso 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, aquí
empieza la visión del rollo y el cordero. Este capítulo 5 está dividido en 4 partes, quiero que las anotes allí. ¿Sí? En el capítulo 4 se centraba en el creador, o sea, muestra como toda la gloria de Dios frente a ese creador de todas las cosas, pero aquí en el 5 va a reforzar a Cristo Jesús como el Redentor, como el que pagó el precio en la cruz por nosotros. Entonces, este pasaje del capítulo 5 se divide en 4 partes. La primera es la visión del rollo sellado, que lo vamos a observar en el verso 1. Te lo repito, la visión de un rollo sellado. La segunda parte es la búsqueda de alguien que pueda abrir ese sello, o ese rollo, perdóname. ¿Sí? La búsqueda de una persona, de alguien que sea apto, que sea digno para abrir el rollo. Eso está del verso 2 al verso 5. En la tercera parte nosotros encontramos la visión del Cordero que toma en sus manos el rollo. Eso está en el verso 6 y 7. Y la cuarta parte es el cántico de la redención, es como la victoria que hay y cómo sencillamente hay un pueblo que canta sobre esa redención que el Señor obviamente ha traído. ¿Qué dice entonces el verso 1? Volvamos allí. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ok, ¿qué ve Juan? Un rollo. En el original griego la palabra es biblión, te lo voy a deletrear, B larga y B larga nuevamente, L-I-O-N. Ese biblión significa un librito, ¿sí? Cuando hablamos de la mano derecha, porque es lo que la palabra está diciendo, está hablando de un lugar de honor, de poder, de gobierno. O sea que obviamente cuando él ve esta visión de aquel que está sentado en el trono y ve en su mano derecha, lo que Juan está viendo acá es ese gobierno, ese poder, esa autoridad de parte del Señor. No es la primera vez que en la palabra aparece. Vuelve a Apocalipsis 1, el verso 16, y míralo allí conmigo. Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Qué dice la palabra? Que tenía en su diestra 7 estrellas. Ahí está hablando de poder. Mira también el verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra, en otras palabras, su mano derecha, sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Nuevamente aparece la palabra diestra. Lo que estamos mostrando a través de estos versículos es cómo la Escritura nos muestra ese lugar de honor, de poder, de gobierno. Y en Apocalipsis 2:1, mira lo que dice la Escritura acá. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea, una tras otra vez, el Señor está confirmando fielmente cómo obviamente Él muestra ese gobierno, ese poder. Es decir, que el que está allí sentado en el trono tiene poder, tiene autoridad. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, ¿sí? Sellado con 7 sellos. En aquel tiempo, los libros no eran como nosotros los conocemos hoy en día. En aquel tiempo los libros eran tiras de papiro, de pergamino, que se enrollaban en una varilla vertical. Era la manera. Es decir, que los rollos se abrían de esta manera, mira. Date cuenta, se enrollaban, se desenrollaban, y a la medida que necesitaban ir leyendo, pues el libro se iba enrollando, porque era un papiro o un pergamino. Por eso la figura que está hablando acá, obviamente, en la Escritura. ¿Sí? La curiosidad es que por lo general ese rollo era escrito por un solo lado, en la parte interna. ¿Sí? Habían libros o rollos que se escribían tanto en la parte interna como en la parte externa, pero el Señor habla acá de un rollo que está escrito por dentro y por fuera, que ha sido sellado con 7 sellos. O sea, esto es impresionante, porque el Señor escribe el libro por dentro y por fuera precisamente para que nadie añada más de lo que ya está escrito.
Ese es el problema que tiene la iglesia hoy en día, que quiere añadir más de lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Pero la escritura me dice acá que el libro, el rollo que Juan veía, estaba escrito tanto por dentro como por fuera. La misma escritura lo deja ver, Apocalipsis 22, verso 18, léelo allí conmigo. Apocalipsis 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas, que dice aquí la palabra, en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén y amén. ¿Por qué el rollo estaba escrito por las dos partes? Para que nadie añadiera más. Por eso cuando tú escuchas palabras o predicaciones que salen del contexto literal de lo que la escritura te está hablando, pues es algo que no concierne a Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? La que ya está escrita. No hay nuevas revelaciones, no creas en eso. Cuando tú escuches a supuestos pastores diciéndote es que tengo una nueva revelación, Dios me dijo, pero si eso no está a la luz de la palabra, nosotros no podemos creerlo. O peor aún, como lo están haciendo hoy en día con las Biblias actuales, la más peligrosa de ellas, la NBI, la Nueva Versión Internacional, donde quitan versículos bíblicos o los acortan, como sucede en uno de sus pasajes donde el Señor dijo, cuando fue tentado en el desierto por el enemigo y le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de nuestro Señor Jesucristo fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta Biblia, la Nueva Versión Internacional, corta el versículo literalmente. En la respuesta del Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, y pasan al siguiente versículo. Es decir, quitaron la parte más importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú debes tener cuidado. ¿Cuál es la Biblia que más se puede recomendar? La Reina Valera, versión 1960, y entre más antigua, si tienes y encuentras la versión 1909, pues mucho mejor, porque están más cerca de los escritos originales. Las Biblias actuales lo único que han hecho es tergiversar totalmente, escúchame bien esto, la palabra de Dios. Han sacado totalmente de contexto lo que el Señor quiso decir desde un comienzo. Por eso el Señor hablaba acá de ese rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, y en Apocalipsis 22 lo había confirmado, que nadie podía añadir o quitar lo que estaba escrito en este libro. Por eso los púlpitos hoy en día están faltos de la esencia de la palabra. Hay mucho humanismo, hay mucha filosofía, hay mucho razonamiento, mucho gnosticismo, y han dejado la palabra de Dios, que es la que realmente cambia y transforma las vidas y los corazones. Los 7 sellos que aparecen allí, ¿sí?, que sellan el rollo, son símbolos del plan de Dios. ¿Ok? Es decir, que en ese rollo hay un plan de Dios, un plan que el Señor va a ejecutar sobre la tierra, un plan que el Señor sencillamente va a venir él mismo y lo va a ejecutar cuando los juicios de Dios obviamente caigan sobre esta tierra. Entonces, este plan de Dios en ese momento no aparece ni como revelado ni como ejecutado. O sea, el plan está ahí escrito, el plan no ha sido ejecutado todavía. Esto que está viviendo la humanidad, esto no es ni la gran tribulación, nada de eso. Los juicios de Dios todavía no han llegado sobre la faz de la tierra. Lo que sí podríamos decir que en este momento lo que está viviendo la tierra son principios de dolores. Eso sí es lo que está viviendo la tierra, es la advertencia de Dios diciendo todo lo que yo he dicho en mi palabra es cierto, ustedes tienen que creerlo, ustedes no pueden tenerlo en vano o tenerlo en poco. Hay una iglesia que debe estar atenta, porque llegará un momento en que Cristo vendrá y ejecutará ese plan divino sobre los juicios del Señor. Cuando la palabra
nos deja ver acá que obviamente aparecen esos 7 sellos y que son 7, lo que muestra es la plenitud de ese secreto. Cuando hablamos de la plenitud de ese secreto es que en este momento está sellado, solo hasta el momento en que el Señor obviamente quita esos sellos, abra esos sellos, los juicios de Dios se desatarán sobre la faz de la tierra. Eso es lo que la humanidad tiene que entender, eso es lo que la humanidad tiene que comprender y no puede tener en poco. Si miro Isaías 29, el verso 11, ve allí conmigo, Isaías 29, verso 11, mira lo que dice la escritura. Estamos en Apocalipsis 5 analizando el primer versículo, Isaías 29, verso 11. La palabra nos lo deja ver claramente. Entonces dice la palabra del Señor así. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo. ¿Por qué? Porque está sellado. Es decir que se necesitaba a alguien, y eso es lo que Juan va a empezar a mirar, se necesitaba a alguien que fuera digno de abrir ese libro, de abrir los sellos, de quitar los sellos como tal. Y obviamente el único digno, ¿quién iba a ser? Nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 8, el verso 26, mira lo que dice la escritura. Daniel 8, verso 26. Dice la palabra de Dios, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. En la palabra, en la visión que estaba recibiendo Daniel, el Señor le estaba diciendo, guarda la visión, porque es que esta visión viene para más adelante. Y cuando nosotros miramos el libro de Daniel, pues nos damos cuenta que el Señor se lo dijo, Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El Señor le dijo, sella el libro, guarda las palabras, porque esto es para el fin de los tiempos. Y nosotros estamos viviendo esto. Muchos corren de aquí para allá. No ha habido momento en la humanidad en que nos podamos trasladar a distancias extremas en cuestión de horas, llegar de un lugar a otro. En un mismo día podemos estar de un país a otro. ¿La ciencia se ha aumentado? Claro. ¿Quién pensó que algún día, cuándo pensaría Pablo, Pedro, que podrían predicar de esta manera como el Señor hoy en su misericordia nos permite hacerlo para que recibieran la palabra muchos? Jamás ellos llegaron a imaginar eso. La ciencia ha aumentado demasiado. Definitivamente nosotros estamos viviendo, iglesia, los últimos tiempos. Tenemos que estar atentos porque el Señor obviamente está mostrando que su venida está muy cerca. Para terminar en esta noche, vuelve allí a Apocalipsis 5. Mira el verso 2. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Eso era lo que el ángel decía. 2 veces se hace mención de un ángel poderoso. ¿Sí? En Apocalipsis 10, míralo, verso 1. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. ¿Qué es lo que te quiero hacer énfasis? Que hace 2 referencias a un ángel fuerte. ¿Sí? La palabra en el griego original es iskurón. Te lo voy a deletrear. I-S-K-H-U-R-O-N. Iskurón. Habla de un ángel fuerte. Pero de la misma manera, cuando ves Apocalipsis 18, el verso 21, mira lo que dice acá la palabra. Apocalipsis 18, verso 21. Y un ángel poderoso, ahí está como la palabra fuerte, tomó una piedra. O sea,
son expresiones que me dejan ver que es un ángel especial. Ese ángel estaba dando a plena voz, con un pregón en su voz, diciendo: ¿quién es digno? Con voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Sí? ¿Quién es digno sencillamente y ni siquiera de mirarlo? Obviamente el único que era capaz de abrir ese sello, ¿quién era? Jesús. El único que podría llegar a ejecutar esos juicios era el Señor. Cuando hablamos obviamente de ese pregón tan fuerte que hace el ángel, es porque toda la tierra se tiene que enterar de que Jesús es el único que es digno, porque venció a la cruz, porque fue santo en toda su manera de vivir, porque jamás Jesucristo conoció pecado sobre su vida. Él será el único digno de abrir el sello y de desatar los juicios de Dios sobre esta tierra. Cuando hablamos de esto, pese a que el ángel era poderoso, él no era poderoso para abrir el sello, para abrir el libro, perdóname, el rollo. Él era poderoso para pregonar en esa fuerte voz, pero el único digno de ejecutar el juicio, como te lo estoy diciendo, el único que va a revelar el plan de Dios, que va a proclamar obviamente el plan de Dios y lo va a ejecutar sobre esta tierra, se llama Jesucristo. Esto es algo hermoso porque vemos cómo Dios muestra su grandeza, cómo Él muestra que no hay nadie, no hay rey sobre la tierra, no hay hombre poderoso que sea digno obviamente de estar en el cielo y de ejecutar un juicio contra la maldad. Porque por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Solamente es la salvación del Rey vivo. Cuando hablamos de quién es digno, está diciendo la palabra quién está capacitado, ¿sí? ¿Quién está capacitado realmente para abrir ese rollo? ¿Quién está en el lugar o en la posición o en la dignidad? ¿Quién es tan santo para decir, sí, yo soy capaz de hacerlo? Ningún ser humano, ningún ángel en el cielo podría ser capaz de hacerlo, solamente el Señor. Y termino con este texto en primera carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 5. Un texto que tú conoces perfectamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el único. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él será el único digno. Él es el que se colocó en medio. Cuando Jesús fue crucificado, cuando sus manos fueron abiertas, ¿sabes qué simboliza eso? A la diestra estaba el Padre, a la izquierda estaba la humanidad. ¿Quién era el que estaba en medio? Jesús. Jesús es el único puente, Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La única manera de llegar al cielo será a través del Hijo. El que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que tiene al Hijo ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Que esta enseñanza en esta noche, mi iglesia, amados del Señor, nos sirva realmente para aprender de Dios, para esperar en Él, esa confianza de que Él ejecutará los juicios sobre esta tierra, de que la maldad jamás va a prevalecer sobre la faz de la tierra, de que Dios llegará un momento en que traerá sus juicios, como lo estamos estudiando paso a paso, y que veremos cómo el Señor se glorificará sobre la maldad en esta tierra. Padre, hoy te damos gracias, te damos honor y gloria por este tiempo. Gracias por la enseñanza que tú nos has dado en esta hora. Permítenos, Señor, en esta hora, Dios, reflexionar sobre todo lo que tú nos has enseñado. Tú eres el que tiene el poder, la autoridad, el gobierno. Tú eres el que vive y el que reina por los siglos de los siglos. Levanta una iglesia, un pueblo que te ame, que proclame las buenas nuevas de Jesucristo, que dé a entender, Señor, a la humanidad la necesidad de volver su corazón a ti. Gracias por la enseñanza en esta noche y que podamos seguir estudiando. Quita los impedimentos, Señor, que en el ámbito espiritual el enemigo ha tratado de colocar. Permite que esta palabra fluya, que este estudio llegue a todos aquellos que quieren aprender de ti, de tu palabra, Señor. A ti te doy la gloria, a ti te doy la honra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén, mis amados. Yo te voy a pedir que estemos orando porque cada vez que empezamos la transmisión tratan de ocultar la transmisión. Por eso es que muchas veces tú estás conectado ya y te sacan, ¿sí me entiendes? Es como si perdieses la conexión al internet, pero no es el internet, es algo en el ámbito espiritual. Tú sabes que el misterio de la iniquidad ya está en acción y nosotros necesitamos orar para que la palabra siga llegando. Así que ora, pídele a Dios, pídele al Señor que cada vez que vayamos a recibir la palabra, a hacer este estudio el viernes en la noche, que podamos tener ese tiempo y que todos los que quieren estudiar se puedan conectar a tiempo para recibir la enseñanza del Señor. Así que te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Recuerda que el domingo reabrimos las puertas de la iglesia para que puedas venir al culto a las 10 de la mañana, para que seamos bendecidos, para que adoremos juntos al Señor. No te quedes en tu casa, sino ven y recibe de la preciosa palabra del Señor y que unidos alabemos al Rey que vive. Que esta palabra realmente nos haya enseñado grandemente este estudio que hicimos en esta noche. Un abrazo fuerte, bendiciones en Cristo Jesús y que el Señor te siga guardando y bendiciendo. Prepárate porque Cristo está a las puertas y Él vendrá pronto por su iglesia. Dios te guarde y te bendiga.